Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Godoy. Vamos a hablar sobre la materia de alimentos que está en el Código de Familia, desde el artículo 207 hasta el 226. Vamos a empezar con esto. El artículo 207 dice que los alimentos deben de ser proporcionables y ajustarse a los ingresos económicos de la persona que esté en obligación en materia de alimentos. Esta podrá pagar a través de cuotas, ya sean semanales, quincenales, mensuales y anticipadas a la cuota. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está obligada a pagar estos alimentos eh, la podría pagar ya sea semanales, quincenales, mensuales o anticipadas. Entonces esto quiere decir que la persona puede anticiparse hacia esas cuotas o el mismo juez podrá anticipar a dichos ingresos. El artículo 207A dice que la materia de alimentos se entiende por vivienda, educación, salud, sustento y digamos que es opcional que una distracción como un deporte, un curso de instrumento, ya sea piano, guitarra, etcétera. Eh, eh, y esto, como les digo, es opcional, pero depende también de los ingresos económicos que el obligado tenga también y que se pueda, si se puede, obviamente se va a poder hacer este tipo de distracciones. El artículo 207b dice que los alimentos también comprenden la obligación del padre en cuestión de gastos en pre y postnatales en el embarazo de la madre. En caso de que la madre tenga seguro, ya sea público o privado, el padre no tendrá que hacer los dichos gastos, solamente los hará en la medida de que el seguro no cubra esos gastos. En el caso el padre no está seguro de que el hijo es de él o no esté acreditado, el padre estará obligado a someterse a una prueba de ADN y en el caso el hijo no sea de él, la madre tendrá que pagar todos los gastos que el padre haya pagado en ella y el hijo. Mientras no se acredite la paternidad, el juez no dictará sentencia en materia de alimentos. ¿Qué quiere decir aquí? Que no solo va a tener que pagar el padre, bueno, el obligado a esto en materia de alimentos, que darle sustento al hijo, sino que cuando esté la mujer embarazada, antes de estos embarazos, las necesidades que ella tenga, tanto ella como el hijo, las va a tener que cubrir el obligado. También en el mismo parto también tiene que cubrir esos gastos y también después del parto va a tener que cubrir esto. ¿Qué pasa si no está acreditada la paternidad del padre? Entonces obligatoriamente se va a tener que someter hacia una prueba de reconocimiento de parentesco, una prueba de ADN, en la cual él no sea el padre, la madre tendrá que pagar todos los gastos que, que, que cubrió el obligado en ese aspecto. Eh, en el artículo 207G dice que los padres que se les imponga una sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad no significa que dejarán de pagar materia de alimentos. Sin embargo, esta obligación termina cuando el niño sea adoptado por otra persona. Ejemplo, yo tengo un hijo y perdí la custodia de mi hijo. Entonces, ¿qué significa? No significa que voy a dejar de aportar los gastos en alimentos en él. Obviamente voy a dejar de aportar a estos alimentos cuando mi hijo lo adopte otra persona que no sea familiar de nosotros, o familiar mío, perdón, y ya no tenga que cubrir los gastos porque ya por eso ha sido adoptado mi hijo. El artículo 108 dice que los alimentos no se deben sino en la parte de los bienes y el trabajo de alimentos no los satisface. En otras palabras, no se deben cuando se está pagando las cuotas de alimentos puntualmente. El artículo 209 dice que en caso de muerte los alimentos no podrán transmitirse, ni enajenarse o cederse ni renunciarse. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos la persona con la cual yo le daba los alimentos, mi hijo, pongámosle, muere, fallece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él muere ya termina la obligación de alimentos por parte mía hacia mi hijo porque mi hijo ya falleció. Entonces esto significa que la mujer que recibía, bueno, la mujer que o la persona guardacuidado que estaba mi hijo no puede transmitirlo hacia otra persona ni enajenarlo
etc. El artículo 210 dice que el juez competente conocerá el juicio de alimentos se podrá presentar con la acta de nacimiento del hijo dentro del trámite del juicio. El juez podrá interponer una pensión provisional sin perjuicio de quien demanden obtiene una sentencia absolutoria. El juez, el artículo 210A dice que el juez podrá, ya sea que lo soliciten o parte de oficio, ordenar que se den los alimentos provisionales desde la admisión de la demanda. En cualquier caso, el demandado no quiera cumplir dicha obligación, dará aviso a las autoridades migratorias para que el demandado no pueda salir del país en caso quiera. Los alimentos provisionales se concederán sin perjuicio de reembolso de su valor en caso de que el demandado pruebe que no esté obligado a proveer. Esto dice que si el obligado a que dé alimentos se rehúse a darlos, entonces el juez dará un aviso inmediatamente a las autoridades migratorias por cualquier caso el obligado quiera salir del país o se ausente de él. Eso haría. Y también dice que los alimentos provisionales no tienen ningún perjuicio, ningún efecto de devolución, por decirlo así, de que supongamos el obligado a dar alimentos compruebe de que no tiene por qué darle dichos alimentos. En el artículo 111 surgen algunos un listado de a quienes se les debe dar alimentos. Por ejemplo, está al cónyuge y a los descendientes consanguíneos y a la mujer grávida del hijo que está por nacer. ¿Qué quiere decir grávida? Bueno, grávida en otras palabras es embarazada, la mujer embarazada del hijo que está por nacer. Y los cónyuges descendientes consanguíneos son mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, creo que se llama así. También en el inciso dice que al hijo discapacitado aun cuando fuera mayor de edad. Esto quiere decir que es el hijo mío tenga problemas, por ejemplo, Alzheimer, entonces digamos que esa enfermedad es incurable. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces voy a tener que darle alimentos por el resto de su vida. También al padre y a la madre consanguíneos. En cualquier caso lo necesiten mis padres, ellos pueden pedir alimentos a mi persona y yo se los tengo que dar porque la ley lo ampara. A los abuelos y demás ascendientes consanguíneos matrimoniales o extramatrimoniales. A los hermanos consanguíneos con discapacidades o menores de edad. Bueno, eso ya lo había explicado. Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiese sido rescindida o revocada. También el inciso 6 dice que al que hizo al inciso 7, pero a la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante 5 años, que procedieran inmediatamente de su muerte o con quien tuvo hijos siempre y cuando hayan estado en libre de matrimonio y en el caso que sean varias personas que sostuvo una relación, ninguna de ellas tendrá el derecho de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy en unión libre, como se dice aquí en Honduras, con Denia, y yo fallezco. Entonces Denia puede a través de mis bienes pedir los alimentos hacia sus hijos y hacia ella en caso de ella compruebe de que ella no está trabajando o no puede trabajar en estos momentos. Entonces ella puede reclamar eso. Obviamente que yo y ella estemos en libre de matrimonio y libre de unión de hecho significa en soltería legalmente por la ley. En cualquier caso se presentarán más personas que yo, lo cual tenga hijos y quieran este mismo derecho de alimentos, sencillamente la ley no va a hacer caso a ninguna de estas mujeres que estén pidiendo este derecho. Y también dice el adoptante con el adoptado y a aquel. ¿Qué significa esto? Que el adoptante, o sea, el padre, digamos, no es biológico, pero es el padre, en lugar de cuidado al adoptado, y en cualquier caso ya el que lo adoptó al niño ya es viejo y el adoptado ya es un adulto y el adoptante esté
mala salud, entonces digamos que el adoptado tendrá que eh, dar alimentos. En el artículo 212 dice que el obligado a dar alimentos a todos los incisos del artículo anterior y en caso económicamente no pueda, deberá darlos en el orden que están enumerados. ¿Qué dice? Que yo tengo, supongamos, yo tengo que dar alimentos a todas esas personas que piden el artículo 211. En el caso mi poder económico no es suficiente para abastecer a todas esas personas, lo tendré que hacer en el orden que va enumerado. Por ejemplo, el inciso 1, si puedo, el inciso, bueno, obviamente el 1, si tengo para más, el 2, el 3 y así sucesivamente. El obligado a dar alimentos, en el artículo 213 dice, el obligado a dar alimentos deberá proporcionárselos a los hijos menores de edad y en caso de ser mayores, los discapacitados deberá proporcionarlos toda la vida y a sus padres y a los padres del cónyuge en caso lo necesitan. ¿Qué quiere decir esto? Como lo había dicho en el artículo 11, numeral 2, que yo tengo que darle alimentos para toda la vida a un hijo que tenga una discapacidad, como puse el ejemplo de Alzheimer. Tendré que darle alimentos para toda su vida y también para mis padres y para mi cónyuge en cualquier caso ellos lo requieran o lo necesiten. El artículo 214 dice que se deberá dar alimento a los hijos concebidos producto de una violación o estupro, siempre que la concepción coincida con el hecho punible, de acuerdo con las presunciones establecidas en este código y en el civil. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que haya violado a María, por decirlo así, Juan violó a María, y producto de esa violación María quedó embarazada y tuvo un hijo de Juan, entonces María puede pedirle al juzgado de letras de familia una demanda que le interpone su representante y se la presenta al juez. Entonces el juez viene y llama a Juan y le dice que tiene que cumplir con lo hecho cometido. Obviamente esto ya es un delito que conlleva cárcel y es penado por el Código Penal de Honduras. Entonces yo creo que me imagino que después de salir de prisión tendrá que ser responsable con los gastos de alimentos del hijo. El artículo 216 dice que cuando el obligado a dar alimentos no estuviera presente o estando no quiera dar los alimentos a el cónyuge y a sus hijos, será responsable de las deudas que estos contraigan para cubrir esa exigencia, pero solo en la cuantía estrictamente necesaria para ese efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que vengo yo y yo me hago el loco, no les quiero dar o pagar los alimentos a mis hijos y a mi cónyuge, y vienen y el cónyuge que está en guardia y cuidado de mis hijos contrae una deuda para satisfacer las exigencias, ya sea de comida, vestimenta, educación, distracciones, y ella se endeudó por eso. Entonces inmediatamente yo me hago responsable de esa deuda porque yo, como no hice caso y me hice loco, entonces vienen las consecuencias y tengo que pagar porque esto lo respalda en la cuantía que tienen mis hijos y el cónyuge. No existirá, en el artículo 217 dice que no existirá la obligación de dar alimentos a las personas que cuando el deudor se pone en estado de no poder darlos sin desatender sus necesidades alimenticias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras personas que respecto a él tenga título preferente. Cuando quien los reciba deja de necesitarlos. ¿Qué significa eso? Que ya sean mayores de edad, cumplan una mayoría de 21 años, ya están graduados, ya no necesitan ya. En el caso de injuria, falta o daños graves del alimento contra el alimentante, dice, ¿qué significa eso? Que venga yo a la persona que yo alimento me quiera hacer daño a mí o me quiera envenenar
o me quiera matar o me quiera hacer algún tipo de daños, entonces esa acción desleal y de mala fe haría que ya no exista la obligación de dar alimento. Cuando el cónyuge que lo recibe hubiera incurrido en abandono voluntario y malicioso del hogar, cuando el alimentario observa mala conducta, fuera un vago declarado, hiciere vida disoluta o no emplee con ese fin los provechos que reciba o cuando adolezca de embriaguez habitual escandalosa. Cuando los alimentos, en el inciso 6 dice, cuando los alimentarios menores de edad alcancen su mayoría de edad, salvo que no hubieran terminado sus estudios superiores iniciados durante la minoridad y obtengan buenos rendimientos en ellos, a que sean inválidos. El 2.18 dice que cuando la obligación de dar alimentos recaiga entre dos personas, se repartirá entre ellos el pago en cantidad proporcional a su respectivo patrimonio. El artículo 19 dice que únicamente el juez competente podrá disponer la cuantía y forma en que se deberá de pagar los alimentos. ¿Qué dice esto? Que el juez puede modificar la cuantía y también puede dar por decirlo así, puede por una sentencia firme ya aclarar ya los términos de pago, en qué fecha se debe de pagar y en cuánto tiempo tiene que tardarse en pagar esta deuda. El artículo 21 dice que los representantes y los guardacuidados tendrán capacidad legal para demandar alimentos a favor de menores de edad o mayores incapacidades. En tal caso deberá comprobarse esa circunstancia. Dice que estos representantes o guardacuidados tienen la capacidad legal para demandar a la persona que es el padre de los hijos o el obligado a que les dé alimentos a los menores de edad, si ellos los tienen igual y cuidado, o mayores incapacitados, que lo había puesto en ejemplo anteriormente. Y dice que en tal caso esto se debe de comprobar esta circunstancia. El 2.22 dice que quien para pedir alimentos reúna varios títulos solo podrá hacer uso de uno de ellos, siguiendo el orden establecido en el artículo 211 de este mismo código. El obligado a proporcionar alimentos, el 2.23 dice que el obligado a proporcionar alimentos que tuviere la misma responsabilidad con otros familiares podrá pedir que la pensión alimentaria sea asignada o repartida con los otros familiares. El 2.24 dice que el obligado a dar alimentos podrá, por resolución del juez competente, pagar la pensión que se fija en compensación manteniéndola en su propia casa. El 2.26 dice que las pensiones alimentarias dejadas de pagar desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia sea ejecutoria, el juez podrá decidir en la sentencia definitiva el señalamiento de forma proporcional de pago y cuánto tiempo deberá de pagar en atención al interés del alimentario y la capacidad del pago obligatorio del obligado. Y el 226A dice que en el caso del dolo, para obtener alimentos serán obligados solidariamente a la restitución de los valores suministrados por ese concepto, incluyendo la indemnización de los daños y perjuicios causados a todos los que hayan participado en el dolo. ¿Qué significa esto? Que las personas que hayan actuado de mala fe y hayan querido no pagar esto de alimentos, serán indemnizados a cada uno de ellos por daños y perjuicios causados. Entonces esto es todo. Gracias por su atención y espero les haya servido. Gracias.